noches a todos. La verdad que un gusto reencontrarme con ustedes. Y bueno, lo que les quería proponer hoy como una actividad de cierre de este espacio es, ahora les voy a compartir pantalla, es leer la convocatoria de trabajo. Porque de alguna manera, aunque creo que lo hemos redondeado, a esa convocatoria de trabajo le hemos dado una vuelta, la hemos redondeado y me parece importante. A ver, la propuesta de trabajo decía así: en principio deseo destacar que el seminario es un instrumento que tiene por objetivo el trabajo de un tema, ponerlo en reflexión e interrogación entre todos los participantes. La posibilidad de elaborar alguna respuesta siempre dejará espacios inaprensibles, porque bueno, lo real es imposible. El seminario que me propongo causar, titulado Tanatopolítica, Narcisismo y Desubjetivación, pone estos tres términos en relación a su composición triádica. Desde mucho antes que se iniciara el siglo XXI, sabíamos que su travesía no estaría por fuera de los avatares que constituyen el malestar de la civilización, tal como Freud y Lacan, entre otros psicoanalistas, lo señalaran desde los inicios del siglo XX. Los sueños de la modernidad se realizaron, logrando muchas cosas positivas para la civilización, pero también la pérdida de las comunidades de diversas regiones para formar una gran aldea global. Ya se trate de los cambios en la ciudad de Nueva York entre los años 20 y 50, o el uso máximo de Internet en la actualidad. Si se pudiesen encolumnar los sentimientos que su quehacer despertó, se podrían agrupar entre opositores y entusiastas, entre aquellos que se ataron a la tradición y aquellos otros que, habiéndose enfrentado a lo antiguo, forjaron una nueva tradición bastante paradojal: la tradición por lo nuevo. Maravilloso oxímoron que alberga su afirmación y su antítesis. Al decir de Jorge Hellman, es un amigo mío que, bueno, había justamente, cuando yo lanzaba el seminario, él había escrito un artículo, La subjetividad entre la escritura y el inconsciente, que me lo envió porque vio que yo estaba anunciando el seminario. ¿Qué hay de nuevo? Se pueden pensar algunas coordenadas. Si todo discurso implica una gestión y la misma se trata de la distribución del poder, posiblemente precipite una novedad si ponemos en cuestión dicha gestión de poder. Advino con determinados progresos muy positivos y también destruyó, devastó, usurpó. No me refiero a la usurpación de tierras, que no es sin consecuencias y sobre la que conversaremos para otro momento. Me refiero a la usurpación de la función del padre. Parece tema trillado. No obstante, propongo que debe ser atendido, pues día a día en nuestra clínica vemos más consecuencias en la aparición de fenómenos
difíciles de clasificar, con patologías difíciles de diagnosticar, con pacientes difíciles de abordar. Y el psicoanalista no abdica, no retrocede, sino que su ética debe centrarse en poder ofrecer un tratamiento posible. Noción que no es solo válida para la psicosis. Atendiendo a la clínica contemporánea, interesa el estilo de gestión del discurso, la distribución del poder, las diversas modalidades tanáticas que se ejercen, la doble fetichización, el narcisismo desde la bella indiferencia a la infatuación, el precio por la construcción del ídolo, el sujeto mercancía, la objetalización, hombre marioneta, el narcisismo sufriente, desde la idolatría, pasando por las violencias hasta el suicidio. Nuevas modalidades de pasaje al acto, la destrucción del nombre del padre, la mundialización de la desubjetivación, la inteligencia artificial, el poder y la producción de una ciudad aldea global como lugar de escritura, plena de logos igualitarios mundialmente. La función de los espejitos de colores y las nuevas esclavitudes, la hibridación sociocultural y sus consecuencias, la inflación imaginaria, la deflación simbólica y la declinación subjetiva. Concordando con Roland Barthes, en el grado cero de la escritura, un texto maravilloso, miren de qué año, del 83, nos invita a reflexionar sobre el surgimiento de una nueva polis global, como un lugar poblado de signos. Es interesante sostener la pregunta, si acaso constituye en sí mismo una escritura. Barthes considera que su entramado lo hace significante y factible de una lectura posible. Quizás no hay que apresurarse en la negación de esta reflexión, que implica ir del signo al significante. Estos signos constituyen el testimonio real de algunas ideas que respiran a través de ellos. Por ejemplo, el impetuoso afán de movimiento y progreso. Ideales consumados que garantizan el pensamiento de que los sueños son posibles de realizar en toda su extensión. Humberto Eco habla de hiperrealidad, allá donde la realidad es más real. Podemos preguntarnos con este colega, ¿qué incidencias poseen estos pensamientos en la subjetividad? Coincidimos con que las incidencias son variadas, por cuanto esta es un compacto de símbolos inscritos. Un colapso en el sistema de referencias simbólicas produce efectos clínicos en la composición subjetiva. En otras palabras, la transmutación de los ideales en realidades oferta la posibilidad imaginaria narcisista de yo lo puedo todo. Parece la fórmula del máximo reinado narcisista. Y los psicoanalistas debemos encargarnos, desde la clínica de cada uno, en revisar el estatuto actual del narcisismo. ¿Es un lugar de sostén del sujeto? Aunque lo condene siempre a mirar lo mismo. Con rapidez se puede pensar que no es más
que una anticipación a su ahogo. Pero veamos qué nos muestra la clínica en el medio de esas turbulencias fenoménicas. Las mismas producen caos en la subjetividad. El caos se compone por elementos no ordenados, no atados a ley alguna, no sujetos a una regularidad que permita atraparlos en alguna categoría conceptual. Ya Lacan definió lo real como lo que no se sujeta a la ley. ¿Estaremos en este punto de lo real desnudo? ¿Cómo pensar? El acontecimiento caótico será un nuevo ordenador potencial. Ya desde la década del 60 del siglo pasado, y merced a los trabajos de Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze o Guattari, la idea de deconstrucción ha ido ganando espacio en la teoría literaria. Según una expresión de Derrida, en el 89, la deconstrucción en la frontera de la filosofía, ¿no? Y él habla de la retirada de la metáfora. Las conmociones registradas en el campo literario poseen ya antecedentes desde comienzos del siglo XX. Alcanza tan solo con tener presente un nombre que inaugura una conmoción, el de Ulises de James Joyce, de la lógica no lineal, no causal, sino polivalente, compleja, dinámica. Una pregunta insiste: ¿qué incidencias en la subjetividad? Solo la organización posible de una lógica clínica nos orientará. La propuesta implica revisar las fuentes pseudolacanianas a partir de la clínica, con el objeto de realizar una profunda interrogación respecto de los fenómenos actuales. Trazaremos una ruta desde los procesos de mimetización, el debilitamiento del cruzamiento simbólico real, la cultura de la urgencia, la intimidad amenazada por la promoción de la transparencia, la despersonalización, la violencia, los diversos tipos de acosos, la adicción al estar mal, los imperativos de éxito como causa de fenómenos de ansiedad y temor, la voracidad, y un sinfín de etcétera que cada miembro del seminario presente. Quizás no se produzcan las respuestas, sino que se reivindicará el lugar que la pregunta tiene, tal como lo ha señalado Jacob Vintig. Esa es la plena decisión de un seminario: sostener la incomodidad de las preguntas. Bien, vamos a dejar de compartir así. Así les veo la cara. Bien, a ver, ¿qué hay de nuevo? Hay algo ahí que no estuvo dicho y que Olga hoy había encontrado ya en un libro de Mazota de allá y entonces, ¿no? Algo que yo insisto mucho, que es el sujeto percepto. Entiendo que el discurso, o mal llamado discurso capitalista, nos ha convertido en sujetos atados a la percepción.
a una percepción que quizás en los años, no sé, 60 parecía un gran boom y invadió la pedagogía con los métodos audiovisuales. Y hoy estamos en el otro extremo, en el extremo en donde se ha comprobado en exámenes de ingresos de la universidad que los chicos saben leer, pero no comprenden, no tienen comprensión de texto. ¿Qué pasó? A mi entender, pasó que quedaron atados al perceptum y como tal aprenden a leer como si fueran moldes, se quedan con la figura de las letras, eh, pero no comprenden lo que leen. Y entiendo que eso les pasa en la vida. No comprenden las situaciones, los fenómenos que viven, ¿verdad? Las circunstancias que viven. Olga, ¿tenés la frase? Búscala tranquila, porque está muy interesante. Es una frase de Oscar Mazota de hace bastante, del Mazota de la calle Corrientes, creo que es esa. Eh, creo que, digamos, que ha venido todo en un conglomerado muy particular, que fue desde esa doble fetichización, ya no solamente la fetichización de la mercancía, sí, tan marcada por Marx y que trabajó Lacan y demás, sino una doble fetichización, la del logo. Pasa por la mercancía y llega al logo. Y hoy tenemos el niño que no pide zapatillas, que pide X marca, ¿verdad? ¿La encontraste? La frase es de 1969. Sí es cierto que la percepción eclipsa la estructura, que esto fue lo que dice Miller citando a Lacan, infaliblemente un esquema conducirá al sujeto a olvidar, en una imagen intuitiva, el análisis que la sostiene, ¿no? O sea, me llamó la atención, ¿no? Aparte Mazota siendo quien fue el primero en traer a Lacan a la A Argentina. la cara de Argentina, Ah, sí. Bueno, yo pienso que como lo has expresado de bien, pero hay otra situación que no solamente se pegan al perceptum, sino que hay un bloqueo y también una resistencia a hacer la función de autorreflexividad y de complejización de las relaciones. Eso a mí me llama mucho la atención y es bastante difícil de intervenir, pero, y yo no entiendo muy bien cómo de dónde viene ese bloqueo. O sea, es una cosa que va más allá de estar pegado al percepto. Em, tú dices que hay algo más que ese pegado al perceptum, que hay un bloqueo. Claro. Sí, un bloqueo al desarrollo de la función de autorreflexividad. O sea, no es como si no se pudieran establecer relaciones complejas entre diferentes eventos de lo que está pasando, sino es muy simple, muy plano, muy lineal. Ujú. Claro, se ha perdido la,
Yo creo que al perderse la capacidad de reflexión, o pienso que al quedar pegado al perceptum, es como que, digamos, que queda la cosa lineal y metonímica, pero no Eh, la cadena metafórica. La cadena metafórica me parece que permite una arborización, permite los dos ejes del discurso, ¿verdad? Este, y entonces permite eso que Lacan caracterizó la cadena significante como un collar hecho de anillos, y que cada anillo engancha con otro collar hecho de anillos, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos los dos ejes, el metonímico y el metafórico. Me parece que al faltar el eje metafórico, el eje metonímico, eh, no sé si tiene punto que le permita la posteriori, porque es la posteriori lo que permite una reflexión. A veces me parece que los jóvenes no tienen un punto de basta, un punto de capitoné, que por eso no pueden reflexionar o por eso pasan a la violencia. Victoria. No, lo que estaba pensando a medida que estaba escuchando a las dos, es la unidimensionalidad, digamos, que justamente se pierde la dimensión propiamente dicha. Y con eso se pierde la perspectiva. Cuando decís no hay comprensión, se pierde la perspectiva y es todo un solo plano. Exacto. ¿Sí? Entonces, no hay Paradojalmente, ¿no? En la época del 4D, 5D. claro, volvemos para atrás. Eso, como que dije, bueno, es como perdimos la perspectiva, estamos en una sola dimensión, en un plano solamente, En un plan. en un plano. Es muy interesante, ¿no? Que estamos en la quinta dimensión, pero psíquicamente la gente se Para los maneja, celulares, nada más, digamos. claro. Porque psíquicamente creo que pasa algo así, que estamos en un solo plano. Yo lo que en mi clínica noto es como, sobre todo con los jóvenes, si yo no, a veces no hablan, pero otras veces cuando se largan a hablar, hablan, y uno te dice, ay, 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 a veces toso, me levanto, ¿no? O si no, digo, ay, para, que no te entendí, para que haga un punto de basta. A ver, espera. Ay, me olvidé lo que dije. No, lo que dijiste recién, le digo. Me olvidé. Yo me quedo Sí. muy... No, ¿qué hablaba? Como, ¿qué tipo de locución o qué locución automatizada y se olvidó lo que dijo recién? A mí no sé si es una buena metáfora, pero yo lo comparo con la canción de Serrat cuando habla de las nanas de la cebolla y dice cómo un niño va creciendo, ¿no? Lógicamente, y yo creo que la época hace el camino inverso, ¿sí? O sea, desmantela cada capa de cebolla, ¿no? Esto que vos decías, esta cuestión metonímica, ¿no? Donde se olvida, porque es como una catarata, es como los niños chiquititos que están haciendo ruido y hablan, ¿no? Es como que La lean. es Sí, como que uno, por lo menos me parece que esa letra, ¿no? En donde justamente hay una construcción subjetiva en tu seminario sobre la desubjetivación, es como que se va perdiendo esas capas, ¿no? Un modo. sí, claro. Ya, a ver, los niños, sí, ¿verdad? Hablan por imitación, este, y es todo un proceso de agregar
capas de complejización que puedan entender lo que están diciendo. Una amiga mía que es abuela, bueno, de un bebé de 4 meses, manda a un grupo de amigas un video, como toda abuela chocha con su nieto, etcétera, etcétera. Bueno, ella lo cuida. Entonces, le vive diciendo, abu, 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 abu. El asunto es que el bebé, ella entra y nos manda el video de ella y dice, miren cómo me saluda. El bebé la ve, la percepción de la abuela y dice, abu, 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 abu. Con nosotros le decíamos, no dice abu, dice guau, 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 guau. Ahora, ¿no? Pero 3 meses, 4 por ahí. Bueno, ok. La Lea, con una abuela que está insistiéndole a que quiere el nieto exitoso. Pero sí. Ahora, al perder esas capas de complejidad, ¿cómo trabajar nosotros? A ver. Claro, porque justamente, o sea, uno, por lo menos como me lo imagino, ¿no? Eh, esas capas en alguien que no adquirió, porque en realidad suponemos lógicamente que las debería haber adquirido, pero no las adquirió. Entonces no toma nota. Ahí está, ahí está. Ahí está como una gran diferencia en eso que yo les decía, no sé, 50, los 50 más, ¿no? Las personas de 50 más y las personas de 50 menos. La gran diferencia es esa, que un joven de 20 años muy posiblemente no las adquirió. Ahora, a ver, por supuesto que Freud no habla del tema de la globalización, aunque se escandaliza de los programas de radio, etcétera, etcétera. No tiene buenos augurios respecto de la modernidad. Pero, a ver, digo, Freud vaticinó. Entiendo que debe haber sido un cálculo o que habrá visto más niños de lo que nosotros suponemos, que no fue solamente Juanito. No lo puedo saber. Pero Freud, en 3 ensayos, en el ensayo sobre la pubertad, él lo que va a decir es que si no se cumple el periodo de latencia, si algo interrumpe, si algo interrumpe el periodo de latencia, una excitación sexual, pone como ejemplo eso, una excitación sexual, que venga a irrumpir en el periodo de latencia, dice que eso no es sin consecuencias, que una de las posibles consecuencias es que tenga problemas con la represión y problemas con la sublimación. Entonces, desde eso yo, a ver, leí 20 veces 3 ensayos, porque era un texto que se daba en la universidad. Y sin embargo, bueno, interesada en el tema, voy y pesquiso eso.
digo, ajá, en este mundo en donde la modernidad trajo la transparencia, todo se dice, todo se muestra, el, cuando hace muchos años atrás nos escandalizábamos de los países nórdicos, ¿verdad? Holanda, Bélgica, Dinamarca, bueno, Dinamarca, Suecia, Noruega, bueno, por esta cuestión que tenían de mostrar la sexualidad. Y sabemos que son países que fueron los primeros que tuvieron que armar gran campaña, pero gran campaña, invertir muchísimo dinero del Estado para programas para trabajar con los drogadictos. Y que tuvieron alto porcentaje de suicidio, etcétera, etcétera, igual Canadá. Fueron países, yo me acuerdo, porque bueno, de alguna manera eran países que traían escándalo a los años 60, 70, traían un poquito de escándalo. No era la insinuación italiana, ¿no? Que siempre los italianos fueron insinuantes de la sexualidad. Sino era no era una insinuación, era, digamos, se podía hacer el sexo en la plaza pública. En aras de es normal. Pero podría decir, sí, es normal. Pero parece que eso no fue sin consecuencias. Ahora, igualmente no sé cómo la verdad que no he hecho un estudio de cómo andan ahora. Sí sé que Alemania, Bélgica, Holanda y Suecia, porque bueno, tengo colegas con los cuales me hablo y demás, están ya hace mucho tiempo, están en toda una cuestión de reordenar el principio de autoridad principalmente. Tanto sea familiar como sea el principio de autoridad en la escuela, el principio de autoridad. Porque eran países que habían quedado, digamos, con la ley civilizatoria en el sentido de nadie iba a estacionar el auto donde no se debía. Pero punto. Después casi podríamos decir, por principio, por ideal de libertad, bueno, el sexo era a la vista de todos. Les cuesta, les cuesta. Están avanzados en los programas de drogadicción, igual que está avanzado el norte de Italia en los programas de drogadicción, Suiza también, pero les cuesta la cuestión eh, de volver a instaurar un orden a nivel de que en la familia haya alguien que ordene, un orden en la familia, un orden en la escuela, en fin. No es fácil. No sé si es algo, o no sé, no. Yo pienso que es algo que debe ser abordado socialmente. No sé para qué lado
funcionará el mundo. Pero entiendo que, y que nuestra práctica tiene que ver con algún tipo de orden, porque si implica el encontrarse con un consultante, implica el tal día, tal hora. Y tal día, tal hora, no es cualquier día, porque si no, no nos encontramos. Es tal día a tal hora. Y creo que quizás una de nuestras funciones en esto de establecer algún orden, y el orden hace de punto de basta, ¿no? Frena las metonimias, y hago cualquier cosa, eso la metonimia, ¿verdad? Me dejo deslizar. Es por ahí como tan simple como volver al encuadre freudiano, no de venga todos los días a la misma hora, pero de, mire, el horario es este, los honorarios son tales, se pagan de tal manera. No podemos decir páguelos anualmente como era Freud, que le pasaba la cuenta anualmente. Es tanto, lo va a abonar por sesión. Si trabajamos por vía Zoom, bueno, pautarlo bien. Porque también encuentro que hasta en gente ahí 50, más o menos, si uno no lo pauta, tuvo la sesión hoy, un obsesivo, ¿no? Retentivo. Tiene la sesión hoy y te la paga la semana que viene. Yo no me voy a hacer ni más rica ni más pobre. Ninguno nos vamos a hacer ni más rico ni más pobre porque nos deban una sesión. Pero el hecho es que si hemos pautado, usted me paga sesión por sesión, casi diría que lo más correcto sería que antes de la sesión haga el clic y pague, o apenitas termina, que sí lo veo en muchos pacientes. En los pacientes jóvenes cuesta, no, en mi experiencia no es tanto el honorario como el horario. Ay, ¿no puedo ir otro día? Porque mañana, ¿qué tienen que hacer mañana? Ah, no, quería ir al gimnasio. O sea, no era, tengo que ir al médico. Eso. Ah, no, quiero ir al gimnasio. Porque hay una nueva clase de spinning que... Bien, pienso así a veces, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cómo introducir, porque no es reintroducir, cómo introducir la posibilidad metafórica? Porque eso sería introducir un orden grande. Si introducimos la posibilidad metafórica, a ver, no solamente que hay un punto de basta, de acolchado, etcétera, etcétera, sino, pienso, no sé qué piensan ustedes, que
es la introducción del enigma. En un mundo donde parece que todo se sabe. Y ahí nos dependería también, Amelia, a cómo a nosotros como analistas también tenemos y nos apropiamos de este aspecto metafórico, ¿no? Digo por nuestras intervenciones también, porque nuestras intervenciones pueden abrir a una cuestión enigmática, a introducir la metáfora por el chiste, que creo que también es como nosotros, como en qué posición, en qué lugar de analistas estamos ocupando, ¿no? O sea, me parece que así como el paciente que nos consulta no están con esa punta de almohadillado de la metáfora, creo que nos interroga a nosotros, ¿no? Y no digo por la creatividad solamente de lo que podamos llegar a inventar o del orden de la intervención, pero creo que a veces también es como una interrogación para nosotros, de qué modo introducirla, ¿no? Me parece. Creo que es una interrogación que hay que sostenerla permanentemente. Porque si buscamos un común denominador, no, la pululación de todos los síntomas, cada vez va a haber más síntomas a los cuales llamemos síntomas contemporáneos. Bueno, pero a ver, si buscamos un común denominador, es la falta de metaforización. Es ese discurso, como dijiste, unilineal. No, espérate, desmuteate. Unidimensional. Claro, unidimensional. ¿Se escucha? ¿Sí? Me quedé pensando en la cuestión del dicho mansión, ¿no? De la dimensión como dicho mansión. Y claro, en la unidimensionalidad no hay resonancias. De nada. Es todo lo mismo, ir al gimnasio hay que analizarse, ¿no? Votar a uno que a otro, esta cosa de que todo es igual, ¿no? Todo es lo mismo, no hay nada. Y encima es intercambiable. Es intercambiable. Ahí está. Que no es lo mismo que metaforizable. No, una cosa es la metáfora, otra cosa es lo Está muy intercambiable. bueno. Es Intercambio, está bien, está muy bien eso. sí, sí, es intercambio y no metaforización. Y creo que hoy esto que decía Olga, a ver, es el equilibrio con lo que conversábamos, reflexionamos con Nancy, Olga, vos estabas con Nicolás, la reunión pasada, cuando decíamos a veces es necesario aclarar. Claro, sí, sí, sí. Yo me siento muy didáctica en la cosa de explicar, ¿no? Como contextualizar, explicar, más Sí, allá del gusto personal, pero ¿viste? De alguna Y manera, eso los ayuda. Y te das cuenta que tiene efectivamente un efecto positivo porque pueden como comprender. sí, sería como una versión, ¿no? De esa posición del analista con un psicótico como secretario, pero a la versión de la neurosis, digamos. Claro, sí, 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 le falta. Sí, sí, sí. claro, bueno, es lo que yo sostengo de que esas funciones que Lacan dijo, para eso lo sostengo hace muchísimo,
quizás antes de que me pusiera a estudiar globalización, pero porque reflexionaba sobre la clínica de la neurosis de aquel entonces, años 80 y pico, antes de la escuela, años 80 y pico, 90 por ahí, que tengo presentado un trabajo sobre las funciones del analista y hablo de que esas funciones no son solamente para la psicosis. Me acuerdo que causó un poquito de escándalo el trabajo. Lo leí en el Club de las Naciones, era cuando nos juntábamos todas las escuelas, todos los grupos del campo freudiano, todavía no estaba la escuela ni nada, había grupos del campo freudiano, grupos lacanianos, y nos juntábamos todos. Una vez al año, era una linda experiencia porque había mucha diversidad, diversidad de lectura, en fin, era interesante. Y yo lo que dije, mira, ¿no? Mi posición es esta, esas 4 funciones son funciones que se cumplen no solamente en la psicosis, yo propongo que son funciones del analista también en la neurosis. Igual que el concepto de no retroceder, por suerte, ¿no? Creo que no hay que retroceder, que hay que encontrar instrumentos. Freud encontró como instrumento el diván, Freud encontró como instrumento la interpretación de los sueños, de los lapsus, del chiste. Ok. Hoy si un paciente trae un sueño, es una maravilla. No suelen traer sueños. Y está por verse si sueñan. Yo ya no aseguraría tan así como así que, porque no sé si neurológicamente hay REM o no REM, pero no estaría tan segura que haya actividad onírica, no lo sé. Es que al haber una falla en la represión, ¿cómo podemos pensar la formación del sueño en estos tiempos? ¿No? Más allá que a mí me parece que hay relatos, a mí me parece, de algunos pacientes, relatos que, bueno, son ofrecidos en transferencia, ¿no? Y que tiene, pero me parece que hay algo ahí, ¿no? Sí, al no haber represión, las formaciones del inconsciente desaparecen. Porque esas formaciones del inconsciente que pensó Freud, la freudiana, eran formaciones del inconsciente a partir de la represión. Al no haber represión, yo pienso que formaciones del inconsciente son todas las patologías del acto. ¿No? Creo que son emergencias, o sea, que yo lo que creo es que hay una desubjetivación, sí, en lo imaginario y en lo simbólico. Y ahora me voy a explayar un poquito por eso. Pero lo que pienso es que hay como que no sé, que el discurso, digamos, la gestión comercialista, esta globalización y demás, bueno, no ha, por suerte, no ha logrado barrer totalmente con el sujeto. Pero entonces el sujeto emerge en lo real. ¡Cuán infierno! ¡Cuán infierno!, ¿no? Este, Pero entonces no serían como formaciones sustitutivas. no serían formaciones No, sustitutivas. No. sería un retorno en lo real, pero vía el acto, ¿no? O sea, vía... Retorno a lo real,
exacto, es un retorno a lo real vía el acto, en donde, ay, no sé, siento que hay que pensar muchas cosas de nuevo. ¿Por qué? Porque no sé si aplica totalmente el concepto de pasaje al acto. Es lo que tenemos, y entonces uno se agarra de ahí porque es lo que tenemos. Pero capaz que se trata de otra cosa, capaz que teorizarlo de otra manera. No lo sé. Porque es un retorno o es un... Yo le llamo emergencia, no le llamo retorno. Emergencia del sujeto no real. Ese sujeto que no sabe por qué acuchilló a otro y 20.000 cuchillas, ¿no? 20.000 punzazos. Ya lo recontra mató, sigue. Es interesante, emergencia a propósito de la urgencia. Sí. Y que no es lo mismo un efecto de sujeto a que emerja como irrumpiendo el sujeto, digamos. Irrumpe. No, no es lo mismo. Un efecto de subjetivación me parece que es distinto a esta irrupción. Creo que además, a ver, los que nos dedicamos a ciencias humanas en general y al psicoanálisis en particular, yo creo que estamos muy solos para pensar estas cosas. Y para, a ver, en cuanto a los psicoanalistas, creo que estamos muy solos para no seguir repitiendo Lacan del año 75. Que Lacan del año 75 vale la pena, sí. Comentaba ayer en el grupo de estudio que, bueno, que la ventaja de las conferencias de Estados Unidos es que es Lacan, encontramos una síntesis de la teoría lacaniana hecha por el propio Lacan. Bárbaro, genial, una maravilla. Pero igual estamos a 50 años. Y entonces, ¿se podrá pensar igual? ¿Estamos hablando del mismo sujeto? No lo sé, no lo sé. Quizás hay que animarse a teorizar, quizás yo estoy instando mucho a que en la medida de lo posible nos reunamos colegas que, digamos, bueno, Freud, Ferenczi, quien sea, Winnicott, dijeron esto. A ver, esto me ayuda a pensar, me agarro de acá. Pero me tengo que soltar un poquitito para poder pensar. Porque si no, yo me quedo también como leyendo sin comprender o como, ¿no? Apegado a una línea. Y el asunto es poder pensar la clínica. Y para pensar la clínica no, es mi modo de ver. No hace falta complejizarse demasiado, lacanizarse demasiado. Para mí pensar la clínica no hace falta. La clínica, los nudos, ¿no? No hace falta saber de memoria topología del tiempo, un seminario de Lacan, ¿verdad? No, porque tenemos cosas, a ver, hay falta de metáfora. Bien, podemos pensar que una metaforización puede colaborar a organizar
a complejizar, organizar una economía psíquica que no sea unidimensional? Bien, si pensamos que sí, bueno, veamos las tácticas, veamos el instrumento, ¿no? Y yo decía, bueno, Freud, la interpretación de las formaciones del inconsciente, el diván. Y hoy hay que ver, ¿no? Hay que, si Freud era todos los pacientes al diván. Hay que ver si todos los pacientes al diván. Algunos sí, otros no. Porque lo importante es que hable. Y hay que lograrlo. Lo cual, entiendo, no es fácil. Me encantó lo de unidimensional. Pero, ¿no? Para ese sujeto unidimensional, no es fácil hablar. O habla catarata, habla, a ver, habla diarreicamente, digamos. Así como puede comer, así como el chico que se sirve un vaso de Coca-Cola y otro y otro y otro hasta que no termine los 2 litros de Coca-Cola, no puede soltar la botella de Coca-Cola. Este, así como ponen, bueno, lo de poner la música extremadamente fuerte, eh, comenzó, comenzó con mi generación. Algo que muestra lo unidimensional. Van a bailar. Ok. Pregunten ustedes qué hicieron. Por supuesto, bailaron. Porque no hay ni dónde sentarse, así que bailaron, obvio. Porque están parados o bailan. Bueno, bueno. Bailan solos. Entonces, como decíamos la otra vez, el aclarar, primero es necesario, como vos decís, te sentí didáctica. Sí. Pero además, le armamos un poco, le ponemos capas a la cebolla. A esta deflación simbólica que hay. Pero yo creo que tiene que ser una interrogación continua en nuestra clínica, ¿no? Y como de saber que esa es la orientación. Así como Freud decía, por añadidura, yo lo que voy encontrando es que en la medida en que metaforizo, se establece el enigma. Y parece que estoy conversando, Eh, por ahí hablo de cualquier cosa. Eh, en esa medida, eh, el goce se va acotando por añadidura. Ah, porque
sí que soy psicoanalista, ¿verdad? Y entonces, digamos, para mí, no me voy a poner contenta si el efecto terapéutico es, estoy socializando, ¿no? Bravo, dejo de estar encerrada en la casa, bueno, vamos. ¿No? Pero socializar implica algo más. Pero, a ver, hay cosas que si se metaforizan, creando como cierta dimensión enigmática que implica la metáfora, algo se ordena y el discurso se ordena, porque es una puntuación del discurso. Esa aclaración que decíamos los otros días no es una tontera, porque la aclaración es una puntuación del discurso. Y entonces fíjense cómo algo del orden de la táctica, que no parece tan difícil, acota el goce. Algo del orden de la táctica como, bueno, mira, estudié y tu horario, porque nos tenemos que encontrar en algún momento. Si quieres hacer un tratamiento, bueno, este es el día y el horario. Y, ¿no? Son quizás tácticas simples para digamos, un psicoanálisis lacaniano que complejizó la táctica, podríamos decir. Es una táctica simple y uno lo que tiene que saber es, voy hacia allá, voy hacia la metaforización, porque la metaforización va a posibilitar la orientación que tenemos, sabiendo por qué, hacia dónde vamos a poder dirigir nuestra gestión. Y eso es lo que importa. Es decir, no se trata de andar a tontas y a locas. Tenemos que tener una lógica de nuestra acción. Nicolás, ¿qué estás pensando? Bueno, estoy pensando muchísimo. Este, sí, a ver, en principio con esto de las tácticas simples, como decís vos, bueno, a mí particularmente me parece que tienen un efecto, ¿no? Porque uno es testigo que por, por añadidura, ¿no? El paciente va encontrando el lugar en el consultorio, es decir, de a poquito, a mí, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado, ¿no? De pacientes que por ahí al principio le costaban un poco respetar las normas, bueno, desde ya, poder hablar, eh, de a poco han podido, ¿no? Con estas pequeñas estrategias simples, ¿no? Han cambiado su posición y han podido encontrar ese lugar para, ¿no? El encuentro, poder hablar, y que aparte lo saca un poco también de todo esto que estamos hablando, ¿no? De este, como dijo recién Victoria, la unidimensionalidad, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido vamos bien, me parece a mí. Después sí, bueno, hay muchas cosas que evidentemente, bueno, tendremos que seguir discutiendo y tendremos que seguir, sí, poniendo en cuestión porque, bueno, de eso se trata también un poco, ¿no? Es nuestra tarea. No nos olvidemos que es fundamental, ¿no? Si no,
el psicoanálisis se convierte en una entelequia, ¿no? Queda ahí. Exacto. O se va a convertir en religión. Claro, exacto. Entonces hay que mantener vivo el discurso, me parece. En el arte, ahora hablando de religión, en el arte, hasta que no aparece la perspectiva, ¿sí? Prácticamente la mayor producción de arte era religiosa. Sí, Todo remitía a la religión. sí, Justamente estaba pensando en eso. cierto, cierto, sí. Uy, sí. Sí. La perspectiva aparece con la modernidad. Por eso, digamos, también aparece el objeto del otro lado. La división, la separación del sujeto con la otredad aparece también con la aparición de la perspectiva. Si no, estaba el sujeto pegado. Pero es interesante pensarlo en relación a la religión. Interesante esto, ¿eh? Que Mm. sí, sí. Y quizás con estas aclaraciones que los otros días parecía parecía el grupo y la confesión, ¿no? De todos dijimos, ah, sí, yo aclaro, ah, sí. Quizás la aclaración le dé una perspectiva, Claro, le posibilita una mirada de sí mismo con perspectiva. porque si no aparece la cosa del capricho, ¿no? Me parece que Sí, no es porque sí, hay una razón, hablando de la modernidad, de la aparición de la modernidad, hay que dar una razón. De soporte, es muy interesante para después ir más allá de la razón, pero bueno, por lo menos que aparezca una razón. claro, pero Claro, eso mismo, que sea un soporte. que sea Exacto, concuerdo claro, totalmente. Y que pero después se lance solo, ¿no? A la posibilidad de, bueno, encontrarse con todo lo demás, Claro. claro, porque como estaba entregarse al pensando vértigo. qué importante que vía la transferencia encuentre otro tipo de soporte, porque si no, a ver, el otro día me encontré diciendo parapeto narcisístico, ¿no? Este, o como una máscara, pero como aquel que está agarrado en la máscara Y no la suelta, claro. y no la suelta porque No hay dónde, ¿qué? no Claro, hay, claro, no hay que. claro. Entonces está agarrado, no sé, de las marcas, porque si no pareciera ser como que no hay piel, por así decir, o que no hay vestimenta, o que no hay. Bueno, la globalización comenzó hace mucho, pero lo que se nota es actualmente la falta de represión. Fue necesario varias generaciones eh, ambientadas, podríamos decir, en el discurso de la globalización, por lo menos 3 generaciones, como decía Freud, para que hoy en el joven falte la metáfora, falte el, eh, el reconocimiento de la autoridad. Y si no reconoce la autoridad en el otro, tampoco la va a reconocer respecto de sí mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Nancy, ¿qué andas pensando? Pensando yo,
Sí, yo sí creo que esa falta de metaforización, sí, yo sí pienso que hay que volver a pensar el tema del pasaje al acto, porque uno los ve por fuera muy impulsivos y muy tomando decisiones por capricho. Pero lo que dicen ustedes a mí me parece muy importante, es no tienen otra perspectiva. Entonces su única perspectiva válida es la propia. De ahí el narcisismo, porque como no pueden ver, no pueden entender la autoridad, a veces yo pienso será el problema, es que no pueden entender la autoridad. Entonces ellos quedan atrapados en un narcisismo, o sea, solamente entienden lo que ellos pueden percibir, porque no pueden complejizar, no pueden ver otras perspectivas, por supuesto no pueden empatizar, Nancy, eso es tremendamente importante y yo poderoso. quería preguntarte, porque vos tenés una práctica muy particular con estos pacientes con enfermedades graves o a veces terminales y demás. Los jóvenes, frente a una irrupción en el cuerpo tan penosa, tan que deben saber que los puede llevar a la muerte, etc. ¿Hay algún cambio? ¿Les hace tope? ¿Les Sí, hace pensar más? sí. No, lo primero que uno observa es una gran dificultad para entender lo que les pasa y una gran resistencia. Entonces, por eso ellos se van rápidamente al sistema mágico. Entonces, recuerdo el último paciente que tuve que es un tumor, tenía un tumor cerebral, ya falleció, una persona muy narcisista, o sea, muy, pero muy narcisista. Él simple y llanamente no aceptaba que se estaba muriendo a pesar de todas las pérdidas, a pesar de tener una gastrostomía, a pesar de tener una traqueostomía que uno dice, esto es una oposición que raya en la locura, esto ya es medio psicótico. Y no quería hablar de arreglar los asuntos de su familia. Y él decía, o ustedes me hacen la eutanasia o me curan, pero yo intermedios no acepto. Además era dando órdenes, ¿sí? Entonces la enfermedad, bueno, la enfermedad es que es dura, ¿no? La enfermedad lo ablandó y pudo hacer ejercicio autorreflexivo, pero a ver, él tuvo un proceso de enfermedad 2 años y la autorreflexión le duró 3 días antes de morir. Muchas dificultades de enfrentamiento en personas mayores, uno no ve eso. Es más, los mayores son, pero los adultos jóvenes, o sea, tú entre los 20 y los 30 y Mm. los 40 no se resisten totalmente a aceptar el pronóstico de muerte, de se acerca la muerte. Y ellos son los que más piden encarnizamiento entran en encarnizamiento terapéutico y se meten a todas las cosas mágicas que ustedes se puedan imaginar. Porque ellos tienen en su mente la idea de que todo es posible. Bueno, bueno, Por se eso es meten tan en todas las difícil. cosas mágicas, pero le Mm, piden a la misma medicina, a la magia. mm. Pero si hay una gran resistencia y en adolescentes es complicadísimo, es muy, muy complicado. Porque, y ahí, de verdad que yo lo que observo es una gran dificultad para metaforizar y para ver otras perspectivas y para entender lo que es de vivir lo que están sufriendo. El
Normalmente esto es muy complicado porque las enfermedades son tan duras que es como si los obligaran. O sea, el tema de la enfermedad es que es como si los obligara a aceptar la realidad. Mientras tanto, están como en una cosa que a veces parece delirante. Sí. Y hacen locuras. Por ejemplo, estos chicos que están con leucemia les acaban de poner de cualquier cantidad de cosas para matar su sistema inmune y se vuelan de la casa para ir a un concierto que uno dice, "Ay, ¿qué?". ¿Mm? Mm. Sí, yo te pregunté, porque los otros días conversando con un amigo que trabaja acá en Fundaleu, es una fundación para la leucemia que está en la Academia de Medicina, este, hablamos un poco de estas cuestiones y de la práctica actual y demás. Y la comparación que él me hizo pues yo dije, qué duro, vos tenés que sostenerla, porque hace pediatría oncológica, principalmente leucemia. Y digo, qué duro, vos tenés que sostener la angustia de los chicos, Mm. la angustia de los padres, qué sé yo. Me dice, mira, te voy a contar que a veces el único que se angustia soy yo. ¿Cómo? Le digo. Y me dice, mira, Sí, es así. cierto. Entonces el ejemplo que me puso es este. Dice, mira, dice, así como en una anorexia, la anoréxica va a seguir diciendo que está gorda, y la mamá de la anoréxica lo va a avalar, porque la quiso flaca, porque también ella es anoréxica, y dice, bueno, pasa lo mismo. Mm. Dice, a veces soy yo lo único que se angustia. ¿No? Nancy, ¿cuál es su práctica? Que Así es, así es. Pero yo también he notado, y es en niños más pequeños. En los niños más pequeños es como si ellos maduraran biches, o sea, antes de tiempo. Y incluso empiezan a asumir procesos de comprensión y de reflexión que los papás no hacen. O sea, entre más desvalido ve uno al papá, más el niño hace ese fenómeno compensatorio. Y son niños con una profundidad que uno dice, por Dios, ¿dónde salieron estos chiquitines? bueno, experiencia, qué linda, la verdad que lindas experiencias. Nos quedamos con la Mm. experiencia de cada uno, con la propuesta de eh, seguir con la interrogación por nuestra práctica para seguir sosteniendo nuestro lugar y por el porvenir del psicoanálisis, ¿no? Son las dos puntas, ¿no? Nuestra práctica, nuestros pacientes y el porvenir del psicoanálisis. Creo que todo está en juego. Y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Ya algo vamos a organizar. Por favor, organizan. Un abrazo Chao. grande, grande, grande. Mil y mil Chao, gracias a Amelia. ti, Amelia, y a todos por todas las No, enseñanzas. gracias a todos Y ustedes. Muchas Gracias, Amelia. Muchas gracias. gracias. Chao, Besos a todos. chao. Hasta Gracias por todo. Chao. pronto. Adiós.